Esta va a ser la primera clase dedicada a David Hume, que es un filósofo escocés nacido en el siglo XVIII, con lo cual ya estamos ingresando a la etapa de la filosofía moderna que es conocida como Iluminismo o Siglo de las Luces. Vamos a empezar a repasar muy rápidamente cuáles han sido algunas de las obras más importantes para la filosofía producidas por Hume. Su primera obra es el Tratado sobre la Naturaleza Humana, que publica cuando es muy joven, en 3 volúmenes, donde presenta los fundamentos de su sistema, tanto relativos a las cuestiones teóricas que le importaron mucho, la teoría del conocimiento, el tema de la causalidad, que es una de las cuestiones que tuvieron muchísimo impacto de su filosofía y la siguen teniendo hasta el día de hoy, y también su teoría moral, que también sigue teniendo una recepción interesante en nuestro tiempo. Esa obra no tuvo una recepción muy positiva, muchos la criticaron porque les parecía poco clara. Hume tenía muchísimas ambiciones con esa obra, que la publicó de manera anónima con la esperanza de que fuera evaluada, juzgada por sus lectores y lectoras, no por el nombre de su autor, sino por su contenido. Y dado que la recepción no fue muy positiva, en 1748 y luego en 1751 publicó distintas partes de ese proyecto original. Una de ellas es la investigación sobre el entendimiento humano, que aborda las cuestiones teóricas que estaban en el tratado, y Hume dice expresamente que esa es la versión más acabada de su obra, es muchísimo más breve, mucho más consistente, y hay algunos temas que no los aborda directamente, y la parte dedicada a la moral, que estaba en el último volumen, en los 2 últimos volúmenes de la edición del tratado, aparece en 1751 en la investigación sobre los principios de la moral. Pero además de estos 2 grandes temas por los cuales Hume ha sido más estudiado, también escribió ensayos. Simplemente yo puse en esta lista los primeros que escribió sobre moral y política. Tiene también ensayos sobre estética que aparecen publicados en las 4 disertaciones que fueron publicadas en 1757. Y también hay que acotar que tiene algunos ensayos sobre economía, que están incluidos, digamos, entre los de la política, ¿no?, habitualmente. Y tiene obras dedicadas a la cuestión de la religión, que son básicamente 2 abocadas directamente a ese tema. Una es la historia natural de la religión, que apareció junto con las 4 disertaciones, y otra es una obra que fue publicada póstumamente, que son los diálogos sobre la religión natural. Esos textos también son muy interesantes y han sido también muy estudiados, como todos los que estoy nombrando en realidad, donde Hume, bueno, discute las posiciones tradicionales sobre la religión, aborda una posición escéptica acerca de la existencia de Dios, en particular en los diálogos sobre la religión natural, donde hay distintos interlocutores que asumen posiciones diversas sobre eso, teístas y escépticas. Y finalmente la posición de uno de los interlocutores, que parecería ser la que representa al escéptico, termina en un fideísmo. La posición de Hume siempre es un tema de debate respecto de la existencia de Dios, porque justamente al haber escrito estos diálogos, esta obra en forma de diálogo, ninguno de ellos lleva su propio nombre, ninguno de estos personajes lleva su propio nombre. Entonces no podemos estar completamente seguros de cuál era la posición de Hume, a la cual podríamos asociar con la del escéptico, que termina luego en un fideísmo. Pero sí se sabe que ha sido muy crítico de la Iglesia institucional, y eso sí lo hizo expresamente, y esa posición crítica se ve, por ejemplo, en la Historia de Gran Bretaña, que se escribió en varias versiones a lo largo de su vida.
Hume fue muy conocido en su propio tiempo como un historiador de la un historiador de la historia política británica, lo cual le valió muchos problemas porque ofendía a autores o digamos a partidarios de distintos bandos dentro de la historia de Gran Bretaña. Así que nosotros lo estudiamos normalmente a Hume como un filósofo, pero también ha sido un historiador y eso tiene muchísimo que ver también con su filosofía. Bueno, es mucho sobre lo cual podría hablar, pero debo acotarme y reducirme a lo que es fundamental para la clase de hoy. Con este panorama quiero que, bueno, por lo menos vean la variedad de temas que abordó Hume. Y nosotros, por supuesto, vamos a hacer un recorte que sigue la línea tradicional que vamos a adoptar en el programa, siempre con esta revisión crítica de la interpretación del empirismo que propongo en la cátedra. Bueno, vamos a empezar por los elementos básicos que son muy conocidos, los voy a pasar rápidamente. Para llegar luego a la crítica de la idea de la causalidad. Son los elementos básicos de lo que serían su teoría del conocimiento. Y en ese punto él presenta lo que llama las percepciones del entendimiento humano, es decir, los componentes del entendimiento humano. Una cosa que quiero señalar es que Hume dice que se propone hacer una especie de anatomía, también una geografía de lo que compone el entendimiento humano. Nosotros podríamos llamar a eso la mente, si quieren, el instrumento que tenemos los seres humanos para conocer. Y que luego de hacer esa exploración que recorre qué elementos lo constituyen, lo que se propone es ver cuáles son sus leyes de funcionamiento. Y en eso él señala que hay un paralelismo entre lo que hizo Newton en la física y lo que él propone hacer respecto del entendimiento humano. Entonces, puesto a investigar, hacer ese recorrido, esa geografía del entendimiento humano para relevar sus componentes, dice que le pone como nombre a sus componentes genéricamente percepciones, eso es lo que hay en el entendimiento humano, y a ellas las distingue en dos grandes grupos que son las impresiones y las ideas. Y él dice que se distinguen por su grado de intensidad. Las impresiones son más intensas, más vivaces, también las llama así, y las ideas son menos intensas, más débiles o menos vivaces. No es lo mismo tener una impresión del dolor en el pie, por ejemplo, que tener la idea del dolor. Y Hume entiende que todos van a entender esa diferencia entre sentir el dolor que en tener, por ejemplo, el recuerdo en una idea del dolor que tuve ayer. Por eso la impresión es más fuerte, es más vivaz, es más intensa y la idea es menos. La diferencia es gradual. Entonces, Hume no dice que hay un intervalo claro donde podemos identificar cuáles son las impresiones y a partir de ahí, a partir de ese límite que separa impresiones de ideas, queda clarísimo cuando se trata de ideas, sino que lo presenta aproximadamente como una especie de continuum de intensidad donde hay impresiones muy fuertes, impresiones tal vez más débiles, ideas más débiles y otras más débiles todavía, etcétera, ¿no? Hay como un rango, digamos, aproximado de intensidades respecto de las impresiones y las ideas. Y dentro de las impresiones él distingue las que se llaman de la sensación y las que se llaman de la reflexión. Este tipo de distinciones eran conocidas ya por la filosofía de Locke, también por la filosofía de Berkeley. En ese es un punto que tienen en común. Cuando habla de las impresiones de la sensación, él también las llama externas. Son las primeras que tenemos, son originales, así las llama, y es interesante que él dice que son de origen desconocido. Están ligadas a los órganos de los sentidos, pero no sabemos cómo es
que nos llegan. No sabemos si es que hay objetos que las producen, no sabemos si es Dios el que las estimula para que lleguen a nuestros sentidos. Eso lo deja Hume abierto, no se pone a discutir sobre eso, y eso es una cosa también interesante a tener en cuenta, porque lo que nos muestra es que Hume está siempre analizando el interior de nuestro instrumento para conocer, el interior del entendimiento humano, y poco dice de lo externo, de cómo es lo real fuera de la mente. Así que cuando hacemos esta geografía de la mente y buscamos qué es lo que hay, encontramos impresiones primitivas, originales, que se obtienen por los 5 sentidos corporales, eso sí lo señala, pero no sabemos de dónde vienen, más allá de la referencia a nuestra corporalidad. Y por otro lado, habla de las impresiones de la reflexión, que son derivadas, secundarias, entonces son derivadas de las sensaciones, y también las llama internas, y las de la sensación son externas, estas son internas, y surgen de cómo reaccionamos a nuestras ideas. Por ejemplo, cuando recuerdo algo malo, algo que no me gusta, algo que me hace sentir mal, puede pasar que me genere una impresión de miedo, ¿no? Las impresiones de la reflexión son sentimientos, digamos, emociones, ¿no? El dolor, la alegría, etcétera, son impresiones, y son derivadas de otras de ideas que hemos tenido, que por supuesto para Hume van a ser resultado de impresiones, pero que son internas y son muy intensas, y por eso se las llama impresiones. Y por eso se habla también de que hay una reflexión, porque el entendimiento vuelve sobre sí mismo, sobre sus propias ideas, y a partir de ella tiene impresiones, es decir, percepciones intensas, dolor, alegría, tristeza, etc. En otro vocabulario filosófico de la misma época, a estas impresiones se las llamaba pasiones, por ejemplo, o acciones, bueno, pero digamos formaban parte del campo de la afectividad humana. Y todas ellas constituyen una experiencia, es decir, tanto las impresiones de la sensación como de la reflexión forman parte del campo de la experiencia para Hume. Siempre es experiencia referida a lo mental, ¿no? Es lo que nos pasa, es ese tipo de contexto del que estamos hablando. Bueno, por otro lado, habla de las ideas, entonces son las percepciones que son más débiles, y vamos a ver en la próxima diapositiva cómo se relacionan con las impresiones. Hay que acotar, además, que él habla de percepciones que pueden ser simples o complejas, tanto las impresiones como las ideas. Cuando son complejas significa que se las puede descomponer en partes, y cuando son simples ya son indivisibles, son como átomos que no se pueden dividir. Si hablamos de la idea compleja de París, por ejemplo, puedo dividirla en sus partes, en sus calles, en su gente, en sus edificios, etcétera, y así hasta llegar a lo mínimo en lo cual ya no puede ser dividida. Y si hablamos de una idea de manzana, por ejemplo, una idea de manzana puede ser descompuesta en partes más simples hasta que sean indivisibles. Los ejemplos de lo indivisible serían el color, la forma, la figura, que son impresiones de la sensación. Bien, a partir de ese mapa mental es que, de determinar cuáles son los elementos, es que Hume comienza a proponer lo que sería el equivalente a las leyes en la física, en cómo se asocian, se combinan, se van conjuntas o se relacionan entre sí esos componentes básicos.
Y el primer componente legal, digamos, de relación entre estos distintos elementos sueltos que eran las percepciones es el principio de la copia, o también se lo ha conocido como el principio de la correspondencia, que son nombres que le han puesto los intérpretes y las intérpretes. En la formulación más completa y final, lo que sostiene este principio es que toda idea simple tiene una impresión simple a la cual se asemeja, al igual que toda impresión simple tiene una idea que le corresponde. Entonces, esto implica que las ideas simples siempre presuponen que hay una impresión simple a la cual se asemejen, y de la misma manera una impresión simple siempre tiene una idea correspondiente. Es decir, que cuando tenemos una impresión también tenemos una idea correspondiente cuando son las simples. Hay una bidireccionalidad, entonces, de mutua correspondencia. Entonces, de la impresión rojo necesariamente tengo una idea de rojo, y la idea de rojo no puede estar si no hay una impresión de rojo anteriormente, porque recordemos que ahí está lo que se ha llamado el principio del empirismo, que Hume dice que las sensaciones son originales, son primitivas, y en eso es cierto. Él sostiene que no podemos tener ideas si no hemos tenido al menos anteriormente algunas impresiones de la sensación, que serían los contenidos, las percepciones originarias y primigenias que tiene el entendimiento humano. No podríamos llegar a tener ningún tipo de ideas, ni ideas simples ni ideas complejas, si no tenemos ese arsenal, por decir así, de impresiones simples básicas. Bien, ahora, hay ideas que son complejas que no tienen una impresión compleja correspondiente. El ejemplo de París, el ejemplo que podríamos poner es de una ciudad, no París, sino una ciudad ficticia, como la Atlántida, de la antigüedad. Tenemos la idea compleja de la Atlántida, nos la imaginamos, pero en rigor no hay ninguna idea, no hay ninguna impresión compleja que le corresponda. Y a veces hay impresiones complejas que después no tienen una idea compleja que le corresponda, porque por ejemplo, yo estuve en París, si estuve caminando por sus calles, tuve una impresión compleja de París, pero puede ser que luego no retenga la idea compleja de París, que no tenga todos esos datos que tenía la impresión compleja, y que me quedé parcialmente la idea de París que no corresponda exactamente a la impresión compleja. Entonces, el principio de correspondencia o copia entre impresiones e ideas solamente tiene lugar cuando hablamos de los átomos, ¿no?, de estos elementos simples, de impresiones simples que necesariamente generan una idea simple, y de ideas simples que necesariamente tienen que provenir o derivarse o copiar o asemejarse a impresiones simples. Esa sería la primera ley, digamos, que Hume propone respecto de esos componentes que encuentra en el entendimiento humano, o percepciones del entendimiento humano, a las que él llama principios. Hay otros principios que son muy importantes para Hume también, tanto como este primero, que son los llamados principios de asociación de ideas. Ahí sí la denominación la propone también, él mismo, y están directamente ligadas con una facultad que es muy importante en muchos niveles, tanto para Hume como para muchos filósofos y filósofas de esta etapa, que es la imaginación. Ocurre que la imaginación cuenta con un conjunto de ideas simples que están en el reservorio de la memoria, y las puede combinar, las puede transponer, aumentarlas, disminuirlas. La imaginación tiene mucha libertad, puede hacer muchas cosas, y entonces asocia las ideas, las combina, ¿no? Esas asociaciones a veces las hace de manera irregular, variable, débil, y bueno, simplemente Hume constata eso, y tiene que ver con que la imaginación, al ser libre, hace muchas cosas y diferentes.
Pero hay ciertas asociaciones que son permanentes y universales y prácticamente infalibles, muy pocas veces no se dan. Y las que él reconoce como fundamentales, permanentes y universales son tres. La asociación que se hace de ideas porque son semejantes entre sí, por los objetos que representan, las que asocian objetos contiguos en el tiempo y en el espacio, y la asociación por causalidad. Ocurre que de manera, vamos a decir, espontánea, por una tendencia natural que tiene el entendimiento humano, hace estas asociaciones, que las hace la imaginación muy habitualmente, de manera permanente, y entonces, por ejemplo, asocia la idea que tenemos por un retrato de una persona. Ese retrato nos hace pensar en esa persona, y es porque el retrato es semejante a la persona, porque refleja la imagen de la persona. Entonces asocio instantáneamente, mi imaginación lo hace, la idea de pensar en la imagen de esa persona, en el retrato de esa persona, me hace pensar en la persona en sí, no ya en su imagen representada en una foto, por ejemplo. Y la contigüidad también asocia cosas relacionadas, ¿no? Yo puedo acordarme de una casa que está cerca de una esquina cuando paso por esa esquina, ¿no? Y eso es por la relación espacial que tienen, están contiguas en el espacio. Cuando llego a la esquina de determinado lugar de La Plata, quizá me acuerdo de la casa de una persona amiga que vive a 2 cuadras de ahí, ¿no? Y ahí hay una asociación espacial. Y lo mismo ocurre con las asociaciones de tipo de contigüidad temporal. La asociación por causalidad es la más importante para Hume, la que más le importa, y es la que va a analizar con muchísima profundidad, porque tiene un peso fundamental para la metafísica y también para las ciencias. En la próxima clase vamos a ver cuál es su crítica a la noción de causalidad.